Un color que Sacaró odiaba más en la vida de José y su vestimenta, que era el rojo. Y el rojo significa sacrificio. En este caminar tenemos que sacrificar muchas cosas en nuestra vida para poder alcanzar y entrar a la plenitud de Dios. Lo que pasa es que no entendemos a veces la proyección de Dios en nuestra vida, y la primera prueba nos sosiega y nos ponemos cabizbajos y comenzamos a pensar cosas negativas. ¿Sabes qué? La palabra que tú digas negativa te va a llevar a tu destino. Cuando te tomas por tu boca y comienzas a declarar positivo lo que Dios quiere. Yo bendigo esos cuatro que están contigo. Negativo porque te están dando la bendición. El sacrificio es lo que va a provocar que la ventana de los cielos se muevan a tu favor. Predicador, ¿qué es lo que tú quieres que yo sacrifique? Predicador, ¿qué es lo que Dios quiere que yo sacrifique? Que tú comiences a sacrificar lo que impide en tu vida ver la mano de Dios en tu casa. Predicador, ¿qué es? Las palabras negativas. Yo no puedo. Yo no puedo seguir hacia adelante. El que la vida me tiene detenido. El que las finanzas me tienen pagado. El que yo no puedo hacer nada. ¿Sabes qué momento de que tú estás bien vestido de vocabulario? Y diga que la mujer y tú no sabes. Yo me voy a levantar porque voy a alcanzar mi promesa. Y por encima de saltaré la oposición. No voy a tener lo que Dios me prometió. Habrá damas que se levanten en este 2011. Sacrificando su familia sin darse de cuenta. ¿Por qué? Porque el que sacrifica alabanza, Jehová lo va a bendecir. Yo no sé cómo es en este tiempo que se te han robado sueños. Yo estaba en un tiempo de estar, mi amado hermano, viviendo un evangelio del que yo no puedo. Aquí hay un pueblo para decirle a Samael Pampa que Samael no es ningún cementerio de pentecostal. ¡Aleluya! El otro color que determinaba la vestimenta de José, aparte del rojo y el amarillo, era el blanco, que significa pureza. El salmista David decía: ¿quién entrará al lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la cosa mala. Por lo tanto,
Cuando envía impureza, tú vas a determinar con tu boca quién en realidad tú eres. Quién en realidad es el que manda en tu casa, que no son Satanás y los demonios. Que sobre tus hijos hay bendición y no maldición. Tú eres el hombre y la mujer que cambia la atmósfera en tu casa. Y los tiempos los tienes en tus manos. Es el momento de que tú declares y que seque las lágrimas y me digas: Satanás, no voy a seguir llorando, no voy a quedar en el piso, no voy a pegar mi sueño. Yo voy a las manos aplaudiendo los caballeros como que están callados. Y el color que más odiaban el hermano de José era el púrpura. Gobierno, poderío y reinado. Sabiendo que Satanás odia de ti es que Dios te puso sobre la cabeza de él y él por el estado de tus pies. Señor. Y tú dices: tú no puedes. Porque, pásame el teléfono para acá. Hoy yo vine a descentralizar toda la trampa de Satanás. Yo le a Satanás por nada del mundo que detenga el ministerio que yo puse en tus manos. Te encuentras a veces sola. El ataque ha sido duro. Tu finanza ha sido estrangulada. Pero escucha bien, así te dice Dios: hoy cuando yo te he fallado, yo soy tu provisión en el medio del desierto. Yes. Y lo que yo prometí sobre tu familia, yo lo voy a cumplir, dice el Señor. Hoy yo te traigo para hablar contigo. Hace una semana y media estaba hablando con Dios y diciendo a Dios: Señor, ¿qué hago? Pero así te dice el Señor: tranquila, espera pacientemente en mí, porque alguien que te ha venido a ella, porque no importa a ti. El gobierno que tenía, yo lo restituía. Mira tu mano y dile: el poder Dios te lo puso en las manos. Dios te lo puso en las manos. Y que trabaja con herramientas que Dios te dio. Aquí hay líderes que Satanás está robando las herramientas. Y una de las herramientas que Satanás está robando es la fe. Y los está atacando con violencia, me dice el Señor a los líderes de aquí. Y Satanás lo está empujando con violencia. Pero saben que por encima de Satanás ustedes van a seguir soñando. Y el Dios le prometió sobre su casa se va a cumplir. Y el diablo no quiera. Y saben que si no me puede conmigo, si no me quería conmigo, yo voy a soñar. Yo voy a soñar. Voy a soñar. Jesus. Ahí dice: 7 pasos de la vida de José que lo llevaron a su victoria. La ropa que tenía José, Satanás se la quería quitar. Dios quiere quitarte tus talentos. Satanás quiere tocarte en tus talentos y arrancártelo de tus manos. That's right. pero no va a poder porque los dones son irrevocables. Satanás podrá tratar de manchar tu imagen,
Satanás podrá tratar de enterrar tu testimonio, pero no va a enterrar tu ministerio. Yo sé que yo esto conmigo. Él va a poder enterrar tu ministerio. El ministerio que Dios te dio no hay marcha atrás. Ya Dios te selló. Ya Dios te bendijo. ¡Aleluya! ¡Oh, poder de Dios! Hay dos hombres aquí. Aquí hay damas que son como el payaso. En el templo ríen, pero en todos los cuartos de su casa lo que hay son ruinas. Santo, Cristo vive, aleluya. Y tú la ves en el templo que se gozan, pero en su corazón hay sueños robados. Aleluya. Y ha sido sacudir tu fe, ha sido sacudir la mujer. Y le has dicho, Señor, no voy a quitar los guantes, ¿qué hago? Te voy a seguir el ataque fuerte. No te quites los guantes porque Dios te puso en tus manos la victoria poderosa. Y Dios va a y vas a hacer lo que Dios te ha mostrado en sueño. Lo que Dios te ha revelado en sueño lo voy a hacer contigo, dice el Señor poder. No te rindas, no te quites los guantes. Pelea, mujer de guerra, que Satanás no va a quitar a la iglesia base lo que Dios te prometió. ¡Hay que soñar! Yes. Los hermanos de José deseaban lo que José tenía. De la mano que dice, cuando uno es amado, nadie va a quitarle el amor del Padre. Y Jacob amaba a José, pero dice que envió a José a ver dónde estaban sus hermanos en Siquem. Y Siquem significa lugar de porción. O sea, Dios te va a radicar en el lugar de porción. Una porción es algo que te toca por el lado. Y cuando algo te toca por el lado, tú repartes el que está a tu lado y el que es tu familia. Por lo tanto, Dios, amén, ha metido en la iglesia así, en la casa de la porción. Yo no sé qué tú vas a hacer con tu porción, pero Dios te llama a repartirla. Es el momento de que la niegue y el que está a tu lado de necesidad sea bendecido por lo que Dios te ha dado. Es el momento de que están en lugar de la porción. Pero cuando José se acercaba a Siquem, en lugar de la porción, allí no encontró a su hermano y sus hermanos se mudaron a Dotán. Y Dotán significa casa de revelación. Dele la mano, hermano, y dice, tan solo Dios no te va a llenar con la porción de él. Díselo. Dile, Él te va a llevar a la casa de revelación. Dile, en la casa de revelación, aquí Dios va a cumplir la promesa en ti. Dile, pero ese lugar de revelación va a ser el lugar del trampolín a tu victoria. Cuando José llegó a Dotán, sus hermanos comenzaron a confiar y dijeron, ahí viene el soñador. Y cuando José llegó, le echaron mano, le quitaron la vestimenta y lo quitaron una cisterna. Primer paso, cisterna en lugar de oposición. Y la cisterna es un lugar húmedo donde se meten mucho las serpientes y los escorpiones. Pero